porque a mí Ah, ya. ustedes saben que se me olvida. Ya, entonces, hoy día generamos con la Paula un PPT bien cortito, también un poquito tomando las consideraciones que habían trabajado en las clases anteriores, pero tómenlo como una especie de presentación resumen, para aclarar las dudas y para que no quede ningún cable como suelto. Entonces, espérame, que no sé qué ocurrió aquí. Ay, sí, ya. El objetivo de hoy día, vamos a trabajar, comprender los focos de observación utilizando como instrumento la rúbrica y el manual emanado desde Docente Más, con el fin de realizar una correcta construcción de este punto. Y yo, como siempre, me aprovecho de mi objetivo, no pierdo nada reforzando con ustedes. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué estoy marcando con rojo? El verde. ¿Qué marqué con rojo? La habilidad. La habilidad. La Habilidad. habilidad. ¿Y cómo está presente esta habilidad? En infinitivo, en tercera persona, ¿cómo está? Infinitivo. 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 Listo, lo tengo listo. ¿Qué tengo marcado acá? Con verde. ¿A qué obedece eso? Al contenido, ¿cierto? Tengo dos elementos, utilizando como instrumento la rúbrica y el manual emanado por Docente Más. ¿Qué es lo que estoy acá marcando con azul? ¿Qué marqué El con azul? procedimiento. El procedimiento, el cómo yo lo voy a hacer. ¿Y qué tengo acá, profesores? Que este es un elemento adicional que yo siempre utilizo porque a mí me gusta mucho. ¿Qué es? No es el valor, tiene otro nombre, lo ¿Cuál? ¿Cuál? actitudinal, algo así. El objetivo. ¿Qué? ¿Qué? De hecho, ¿Es actitudinal? hay un conector que me da la respuesta. Más. La Hay finalidad. un El conector, fin. miren, La Pero el fin. finalidad. la La finalidad. ¿Y por qué yo lo uso mucho? Porque este elemento, debo mencionar que no está en en la rúbrica de evaluación como un elemento que ustedes los vaya a hacer subir o descender. Pero si lo pueden agregar, agréguelo. ¿Por qué? Porque la finalidad también es parte del elemento de una construcción correcta de un objetivo. Y finalmente, en redundancia, la finalidad les entrega que no se me pierdan y que tengan súper claro lo que persiguen en el desarrollo de su clase. ¿Y qué me faltaría aquí a mí para que fuera un objetivo 1000% así cubierto y que me No llevara un nivel? actitudinal. Claro, si yo incorporo acá la parte actitudinal, yo me voy a un nivel más allá del nivel de destacado. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo con 5 elementos de construcción, entonces está súper, hiper completo. Yo no utilizo nunca la parte actitudinal porque yo trabajo con profesores, por lo tanto, para ustedes no existen unas bases curriculares que me entregue un actitudinal. Es por eso que yo llego hasta la finalidad. ¿Ya? Si yo le quisiera agregar, le podría agregar, pero lo encuentro para mí innecesario. Pero para ustedes sí. ¿De dónde saco lo actitudinal? Ustedes no tienen actitud propia en las bases. Se presenta como objetivo transversal. ¿Ya? Entonces ustedes lo agregan. Ya, dicho eso y analizado ese objetivo, que nunca está de más reforzarlo, me voy a la ruta del trabajo. Contenido 1.3, que seguimos en las tareas, y la evaluación del objetivo del taller es la construcción de los focos de observación, ya que ustedes van a tener que trabajar. Ahora, miren el monito que les coloqué. Entretenido el monito, ¿sí o no? Un monito ahí, yo me lo imagino acá con ustedes y agarrándose la cabeza y rascándose la frente, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Yo creo que no pudo haber elegido un mono mejor que ese. Ya, ¿un foco de observación es lo mismo que un indicador? Le debería haber colocado una música aquí también. Ya, ¿es lo mismo que un indicador? Según lo que vimos la vez pasada, no, pues, no es lo mismo. Y si yo digo que sí es lo mismo, Me perdí. No, no porque es observable, creo. yo creo que es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, Porque ¿cierto? sí, porque el foco de observación es lo que yo voy a evaluar, lo estoy observando. ¿Cierto? Entonces, ¿lo mismo que un indicador o no? Sí, Sí. Paula, ¿qué crees tú? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No. Ah, chuta.
¿Qué hacemos? Ya, Ya, pues, ¿será lo mismo o no? juéguensela, juéguensela. Sí. Vamos, vamos. Un indicador, ¿qué? ¿Es lo mismo que un foco? Y les pregunto, ¿y si es lo mismo, por qué no me piden que construya un indicador y me están pidiendo que construya un foco de observación? Si es lo mismo, ¿qué pasó ahí? ¿Se habrán equivocado en docente más? ¿O yo estoy confundiendo estos dos conceptos? ¿Profesores? Me entró la duda. Ah, oye, pero la duda es súper buena, ¿eh? Porque cuando usted le genera una duda y Creo que después la los aclara, focos eh, nunca más se le olvida. van dirigidos a las conductas Ya, y son observables. ya, y el indicador no. Mm. Uh, uh, porque yo trabajo siempre con indicadores y yo observo mis indicadores. Ya, miren lo que vamos a hacer. La vamos a dejar stand-by y cuando terminemos, la vamos a retomar. ¿Les parece? ¿Les parece o no? Ya, Ya. sí. Entonces, van a tener que estar súper atentas porque después me van a tener que decir si es lo mismo o no es lo mismo. Ok. ¿Les parece conocido este cuadro? Sí, De dónde lo habré sacado? de un manual de educación parvularia, no me acuerdo cómo se llama, pero que habla de los focos, donde aparece cómo observar y otras cosas más que podemos utilizar Ya, ¿qué tiene en que el ver aula. qué tiene que ver con evaluación? Ya, principalmente. Y ese documento yo se lo dejé en el Drive, pero después les voy a mostrar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo entro con evaluación cuando quiero hablar de un foco? ¿Por qué creen ustedes, profesores, que yo estoy abarcando la observación? Cuando la observación yo la utilizo para evaluar. Pero ¿por qué estoy haciendo esta trilogía entre foco, evaluación y observación? ¿Qué estará pasando por mi cabeza? ¿Qué creen Y va ustedes? como todo tomado de la mano. Ya, súper bien. ¿Qué más puede complementar eso? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién más? El foco me permite saber qué tengo que observar, puede ser. ¿Qué Ya. es lo que Y para qué observo? ¿Para qué observo? Para para evaluar, evaluar? Ahí está. Entonces, ¿qué es un foco de observar? ¿Qué es un foco? Es una conducta que yo puedo observar para evaluar. Pero cuando yo hablo de evaluar cualquier tipo de evaluación, cualquier tipo de proceso evaluativo, cualquier instrumento podría utilizar, tendría que podría ser utilizar No, como un ¿ya? instrumento de observación, un registro de observación. Una prueba escrita podría utilizar. no. No, No, ¿cierto? No, porque no es pertinente. Entonces, ¿qué me dice este manual? Y efectivamente, esta información yo la saqué de un manual que ustedes es clave que lo estudien y que tiene que ver con evaluación. ¿Y por qué yo tomo evaluación? Porque cuando hablamos de los focos de evaluación, o sea, los focos de observación, principalmente me estará llevando a un plano de evaluación auténtica, ¿ya? Y es por eso que lo tomo. Y me dice que la observación es considerada la principal estrategia para obtener información del aprendizaje de los niños y niñas. La observación implica detenerse, mirar, escuchar, registrar y analizar. Fíjense. Oye, sí, mira, yo les coloco este ejemplo. No sé si a ustedes la pasa, ahora me pasa. Ahora a mis 37 años, me pasa mucho. Yo soy soltera. En algún momento de mi vida fui casada. Después de un quiebre amoroso, ustedes saben que uno lo único que se dedica es a observar cuando conoces a alguien. ¿Sí o no? ¿Quién es soltera acá? ¿Quién es soltera? ¿O soy la única? Felizmente soltera. La Paula no, está casada. Felizmente Ahí está casada. levantando la mano. Ahí está ¿Quién? levantando ¿Quién? Pucha, es que la yo no. Marianela. Ya, fíjense
Ya, aquí la profe me apoya. Mire, ya, ay, la profe acá se ríe. Voy a omitir si es casada o no sé. Pero cuando yo conozco a alguien, yo lo primero que hago es observar. Pero observo detalles, conductas, gestos, palabras. Se me abrió la puerta del auto, si me vino a buscar en auto, por ejemplo, o se me mandó un Uber, o me dijo que nos juntáramos en X lugar. Cuando me dice eso, yo no voy. Si pagó la cuenta o me dijo que le pagáramos en la mitad así 50-50, que se usa mucho ahora. Ya a mí no me agrada, la verdad. Eh, ¿Cómo expresó X situación? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué gesto hizo? Etcétera, etcétera. Y ese es un claro ejemplo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cuando me dedico solo a observar en la primera cita? ¿Estoy evaluando o no estoy evaluando? Todo el rato. ¿Estoy evaluando en un contexto auténtico? ¿Sí o no? Sí, po. Sí, pues ¿por qué sí? Porque una cita es real, pues no. No es nada planificado. ¿Sí o no? Entonces estoy evaluando en un contexto auténtico. Y cuando después nos despedimos amorosamente y te dicen, escríbeme, uno que hace a la casa llega a evaluar y llega a tomar decisiones si le escribe o no, ¿no? ¿Sí o no? Ya, pues. ¿Qué es lo que se hace por medio solo de la observación? Hice una evaluación para tomar decisiones. Lo mismo ocurre con el aprendizaje, lo mismo. Entonces, lo primero que deben comprender es que el proceso auténtico es una instancia real, un contexto que no es armado ni planificado. ¿Qué significa? Que el estudiante, ustedes lo deben observar cuando él juega, cuando él habla, cuando él reacciona frente a un conflicto, cuando él entra a la puerta, cómo él entra cuando llega y si la saluda o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice la observación? Que hay dos tipos de observación. La que es sistemática y la que no es sistemática. Yo cuando voy a una cita, no puedo ir con una pauta de cotejo. Tampoco puedo ir con una escala de apreciación. Olvídense. Me abandonarían en el minuto 1. Imagínense ahí en una cita, que si yo tomando una cerveza y yo saco mi pauta de cotejo. No, ¿cierto? No corresponde. Por tanto, lo que yo aplico ahí es una observación sistemática o no sistemática. No sistemática. No sistemática, por cierto, porque no saco nada para registrar. Solo lo registro en mi mente, pero no registro. Entonces, acá me habla de dos procesos de observación. Uno que es sistemático, que recoge una secuencia de hechos relacionados entre sí, ¿ya? Pero además, cuando yo recojo observación de forma sistemática, cuando se recogen evidencias puntuales, de forma aislada, a través de notas o registros que permiten entender muchas de las conductas, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando yo registro, me permite luego poder observar esa información y llevarla a un análisis. Además, el proceso sistemático me permite una visión individual, porque cuando yo registro de forma sistemática, generalmente voy registrando con nombre y apellido del estudiante que estoy observando, ¿sí o no? Ya, y eso me lleva a una visión más individual, no general, ¿ya? En cambio, la observación no sistemática es la que todos los integrantes del equipo pedagógico, familias y otro agente educativo realizan en el aula, en otro espacio, y permite obtener información importante de sus comportamientos, habilidades y actitudes cotidianas, pero no se registra, ¿ya? Que es cuando uno va a una cita. Porque ahí yo no registro nada, sino que yo igual recojo información y que sin duda es información relevante, ¿ya? Pero a la hora de dar validez a esa información, no cuento con evidencia y tampoco me permite tomar decisiones de una forma que no sea subjetiva. ¿Se comprende? Ya. ¿Estamos claros con eso, sí o no? Ya. En virtud de ello, ¿qué es lo que se recomienda para el proceso de los focos? ¿Será sistemática, observación sistemática o no sistemática?
para efectos de portafolio. ¿Qué creen ustedes? Preguntémosle a la Paula, que es educadora. A ver, Paula, ¿qué crees tú? A ver, es que el foco no viene siendo sistemático en el tiempo, en el sentido de que lo Ya, vas a aplicar esa vez, porque el foco lo que tiene de característico o lo que tengo que poner ahí es darme cuenta que ese foco tiene que servirme para el desarrollo de ese objetivo específico, de esa vez. Entonces no es sistemático en el tiempo, en el sentido de que no lo voy a aplicar todas las veces en un mes entero. ya. De hecho, la Paula dio en el clavo, pero Paula dio en el Ujú. clavo. Pero si ahora yo te lo contextualizo, efectos portafolio. ¿Qué observación van a tener que utilizar las profesoras? Tiene que ser sistemático porque tengo que tener Temático. un instrumento, por decir así, que a Sí, mí me valide ese foco. claro. Efectos de portafolio tiene que ser una observación sistemática. Entonces, lo que yo quiero observar, yo tengo que ser capaz de registrarlo. Hay otro tema, ¿cómo lo voy a registrar? Listo, tengo eso listo. Voy resumiendo, resumo. Focos de observación está ligado a un proceso de evaluación auténtica por medio de la observación sistemática. ¿Listo? ¿Van ok o no? ¿Alguien se perdió? ¿Profes? Dígame que sí, por último. Ya, pues profesoras. Sí, profesora, quedó mucho más claro. Ya, Yo voy eso, bien. pues. Hablen. Ya. Apuesto que si estuvieran en una cita estarían todas hablando, pero como estamos en taller, calladas. Ya. Ahora, me voy a la evaluación para el aprendizaje. ¿De dónde habré sacado esta imagen? Porque ya me dijeron que la primera la había sacado de un manual. Eso habla muy bien de ustedes. ¿De dónde habré sacado este pantallazo? Miren, el que chunta, Del mismo, ¿de si dónde? no me, si no me equivoco, es del mismo. El que da una respuesta asertiva tiene un proceso de revisión extra. Ya, no, esto lo saqué del manual, ya, del manual de educación parvularia que también está en el Drive, ya. ¿Y por qué saqué este pantallazo? Porque fíjense, cuando me habla de la tarea de evaluación para el aprendizaje, inmediatamente me habla de dos cositas que están resaltadas en negro, que es integrada en situaciones cotidianas y me habla acá de la evaluación auténtica. Por lo tanto, yo debo considerar la evaluación auténtica dentro del desarrollo de mi portafolio, sí o sí, porque está en el manual. Y no se me puede olvidar que los focos está orientado a un proceso de evaluación auténtica por medio de la observación sistematizada. ¿Ya? Eso no se les puede olvidar. Sigo avanzando. ¿Qué tengo acá? Las Una famosas plantilla. plantillas para aprender a... ¿Cierto? ¿A quién no le enseñaron a abrocharse los cordones con estos famosos zapatitos de madera? A todos, ¿cierto? Yo solo aprendí, lo que sí, yo creo que fue un error de mi profe en ese tiempo. Ella tiene la culpa. Yo solo aprendí a abrocharme los zapatos y a abrochar los cordones cruzados. Nunca pude aprender, y de hecho hasta el día de hoy, no puedo colocar los cordones de esa forma que lo hacen así como recto. Yo solo sé colocar cordones cruzados hasta el día de hoy. Entonces mi educadora lo hizo pésimo. ¿Sí o no? Sí, pues, obvio. Ya. Entonces, fíjense lo que tengo aquí. Tengo estos famosos zapatitos, ¿cierto? Donde yo le enseño al estudiante a abrochar. ¿Esto podrá ser considerado como una evaluación auténtica? ¿Que el alumno utilice este zapato para poder abrochárselo? ¿Sí o no? Mire, les voy a dar un segundo porque abrir la puerta mientras lo piensan. Espérenme. Ya.
¿Lo puedo considerar como evaluación auténtica cuando yo le paso el zapato de madera al alumno y empieza a abrocharlo? Sí, no. Profesora, no importa si no Eh, está bien. sí, yo creo que sí, porque uno está observando mientras él lo realiza, po, ¿cierto? Ya, pero fíjense lo que yo expliqué. Evaluación O- auténtica es algo, una situación real. un resu- Es una situación real, de un contexto cotidiano. ¿Lo podré usar esto como una evaluación auténtica? Yo creo que no, porque tendría que ser él con su propio zapato, a lo mejor. Sí, ahí está. Sí, porque recuerden, es algo real, algo que se da en un contexto diario. Entonces, con esto yo practicaré. Pero cuando el alumno realmente se le desabroche el zapato y se agache a abrocharlo, ustedes se van a dar cuenta si efectivamente se generó el aprendizaje por medio de la práctica de este zapatito de tabla o de cartón. ¿Se fijan? Ahí hay evaluación auténtica, cuando el alumno está jugando en el recreo y se le desabrochó el zapato y se agachó a abrocharlo y ahí ustedes tienen que observar. Y si él logró abrocharse el zapato, aprendió y aplicaron una evaluación no sistemática para poder identificar si el aprendizaje se logró o no se logró. Porque no creo que en el recreo ustedes salgan con su pauta de cotejo a ver, a esperar que alguien se desabroche el zapato para ver si lo abrocha, ¿cierto? Por lo tanto, eso obedece a una observación no sistemática, pero igualmente obedece a un proceso de evaluación auténtica, ¿ya? Ahora, me voy A a los... veces, Cuénteme. disculpe, a veces esos hechos uno igual se anotan en las bitácoras cuando son cosas que no observamos nosotros, pero sí a veces el asistente de aula lo observa en un contexto que nosotros no estamos. Al menos en mi caso se anota en bitácora y uno igual con eso le sirve como También. observación. No sé. Sí, también. Finalmente, ahora me voy ya a los focos. ¿Por qué? Porque ya entendimos lo que es observación, lo que es un proceso de observación sistemático y no sistemático, y cómo se relacionan con mis focos. Y esto yo también lo saqué del manual. Y fíjense que en el manual me hace como un cuadrito que me dice, ¿qué son los focos de observación? Los focos de observación me dice que señalan conductas o desempeño observables, pero que yo solo necesito observar de los niños y las niñas en relación con él o objetivos que están siendo abordados. Por ejemplo, si ustedes estaban trabajando motricidad, y aquí ustedes me corrigen, ¿ya? Pero estaban trabajando motricidad, por ejemplo, de poder aprovechar el cordón, ¿cierto?, de zapatito, y eso obedecía a un objetivo de aprendizaje, mi foco de observación será observar si él es capaz de aprovecharse el zapato o no. ¿Sí o no? Sí. Ahí tengo un foco de observación, dependiendo, ¿cierto?, si está incorporado dentro de mi objetivo de trabajo de clases. Un objetivo puede contar con varios focos que en su conjunto permiten dar cuenta de su logro. Ahora, les pregunto, ¿foco de observación será lo mismo que indicador? Si no pueden aún responderlo, no importa, porque nos falta un poquito. Se los dejo, ¿ya? Para análisis. Ahora, ¿cómo documentamos, hoy me falta una, las experiencias de aprendizaje? Orientándonos por focos de observación. ¿Cómo documentamos? Porque acá viene la parte ya de aplicación, po. Tercer nivel taxonómico de Bloom, ¿o no? Ya, pues, ahora, ¿cómo lo hago? Viene la parte como práctica. Ya, ahora, ya, si comprendo lo que es un foco, pero ¿cómo lo hago? Pues, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo ahora registro una experiencia de aprendizaje o cómo documento una experiencia de aprendizaje orientándonos por foco? Ya. Y para ello, la plataforma Docente Más me entrega documentos. Entonces, yo lo que voy a hacer acá, voy a dejar de compartir y voy a proyectar el Drive. Esperen, ¿qué les quiero mostrar? Acá.
Eh, eh, eh. Deme un minuto que está cargando. Acá. Ya, lo proyecto al tiro. Listo. Acá, ¿lo observa? ¿Sí? Ya. Miren, yo me voy a retroceder. Acá. Me voy a retroceder. Ya. Esta es la plataforma de Docente Más. Y de hecho me voy a ir al inicio, miren. Me voy a ir al inicio, acá. Aquí. Ya. Esto es lo que ustedes se van a encontrar en la plataforma. Y cuando... acá. Ya. Y cuando se despliegan estas pestañas, ustedes se pueden ir a lo que dice recursos formativos. ¿Ya? Y les va a aparecer ilustraciones del portafolio, que hay ejemplos principalmente entre coherencia y actividad y planteamiento del objetivo, desarrollo profesional y buenas prácticas. Yo me voy a ir a desarrollo profesional. Ya. Y me va a aparecer esto. Si yo voy pinchando, cada pestañita me va arrojando material. Y si yo me voy a evaluación y monitoreo, aquí me va a arrojar un montón de documentación que yo necesito para poder ir construyendo todos los puntos que me van solicitando. Y fíjense que aquí, por ejemplo, si sigo bajando, me aparece cómo evaluar el desempeño de los y los estudiantes en forma precisa, usando los resultados para mejorar el aprendizaje. Las evaluaciones también se evalúan. Y acá me aparece un documento que es clave, que es cómo documentamos las experiencias de aprendizaje orientándonos por focos de observación. ¿Conocían este documento? ¿Conocían esta pestaña de Docente Más? No. ¿No? Ya. Hay muy buen material, profesores. Miren. Ya, voy a pinchar ese y ustedes tienen la opción de descargarlo o de verlo acá. Pero yo ya se lo subí al Drive. Entonces lo van a encontrar en el Drive. Ahora, fíjense que yo acá voy a registrar un poquito acá. Y aquí me aparece un ejemplo que me entrega Plataforma Docente Más en cómo abordar los focos de observación en virtud de un objetivo. Entonces, por ejemplo, tengo el LOA del núcleo de lenguaje artístico, donde acá, ¿cierto?, está mi objetivo general, y aquí tengo mi objetivo específico del núcleo de corporalidad y movimiento, y mi objetivo específico es perfeccionar su coordinación visomotriz fina a través del uso de diversos objetos y utensilios. Claramente, este objetivo específico está incompleto, ¿cierto? Ustedes saben los elementos que nos faltan acá, pero nos vamos a tomar, ¿cierto?, de lo que se plantea acá. Y me dice que yo, para poder abordar este objetivo, estos son los focos de observación que yo necesito tener. Por ejemplo, perfeccionar su coordinación visomotriz fina a través del uso de diversos objetos y utensilios. Primero necesito que el alumno pueda expresar ideas por medio de la plástica, experimentando con diferentes recursos o con diversos recursos. Luego, que sea capaz de modelar figuras o formas a lo que les asigna un significado. Y además representa a través de las pinturas diversas figuras o formas a las que les asigna un significado. ¿Ya? Estos son los focos que, en este caso, el profesor o la profesora designó para abordar el objetivo específico. Consulta. Estos focos de observación me tienden a entregar un dato que es medible. Este foco yo lo puedo traspasar a un dato cuantificable que me entregue una medición en datos. ¿Sí o no? Que me diga, por ejemplo, el alumno puede obtener un 50% en el primer foco, porque solo un 50% expresa ideas, pero no del grupo total, sino que del alumno individual. ¿Me permite obtener esa información?
¿Sí o no? Profes, se lo ejemplifico. La Paula, ¿está por ahí o no? Sí, sí estoy. Ya. Yo puedo decir que la Paula en este taller ha opinado, ha expresado ideas de forma oral en un 50% de la totalidad del taller. ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo afirmar? ¿Cuál sería el total para llegar a un 100%? ¿Cuánto la Paula, cuántas ideas tendrá que haber expresado para hablar de un 100%? Es que no está especificado, ¿Cómo? no está especificado como cantidad. Listo. Entonces, listo. ¿Un foco es lo mismo que un indicador? ¿Sí o No no? escuché, disculpe. ¿Un foco es lo mismo que un indicador? No, porque el No, indicador pues. tendría entonces que ser medible y el Listo. foco es observable. Ahí está la respuesta más clara. No es lo mismo un foco que un indicador. ¿Por qué? Hay dos diferencias. Principalmente, el indicador es medible, es cuantificable. Y lo otro, el indicador se puede utilizar en virtud de la persona individual como colectivo del grupo total. En cambio, el foco de observación es individual. Es por alumno, para efectos de portafolio. Ustedes me pueden decir, ya, pero profesora, yo igual lo puedo aplicar, por ejemplo, como en el grupo todo el rato, obvio. Pero para efectos de portafolio es individual. ¿Se entiende la diferencia? La otra diferencia importante es que el foco siempre, siempre tiene que ser observable Sí. a simple vista y el indicador no. Por Qué ejemplo, si mira, qué buen ejemplo. yo digo, claro, por ejemplo, digo que si el alumno, o sea, o el estudiante o el párvulo comprendió el cuento, por ejemplo, que estábamos relatando, con un indicador yo podría ver eso, pero si lo quiero como foco, tendría que ver cómo lo veo. O sea, por ejemplo, tengo que decir, respondió preguntas frente a. Ahí yo puedo observarlo, pero si comprendió o no comprendió, lo puedo ver solo con el indicador. Sí, mira, qué buen ejemplo tomaste, Paula. De hecho, yo lo voy ahora, tú lo diste como en lenguaje y lo voy a ver como a matemática. Cuando el alumno, por ejemplo, queremos medir si el alumno puede aplicar resolución de problemas, yo necesariamente necesito ver el proceso de desarrollo. ¿Sí o no? Extracción de datos, necesito ver si utilizó los datos pertinentes o no, si luego desarrolló el algoritmo de forma correcta y además se planteó el resultado, si lo desarrolló de forma correcta y además la respuesta. Por tanto, no es una conducta que yo pueda observar cuando el alumno está haciendo su prueba. ¿Sí o no? No, pues, necesito revisar el procedimiento. Ahí yo trabajo con un indicador. Y de hecho, el indicador lo puedo desglosar por, ¿es capaz de extraer los datos de forma correcta del problema? ¿Identifica la operación que debía utilizar para dar solución? Fíjense todo el desglose y son indicadores que tengo que necesariamente revisar el ejercicio. ¿Puede ser un foco? No, porque no es una conducta observable de forma inmediata. A mí no me va a bastar saber si el alumno, cuando desarrolla su prueba, obtuvo aprendizaje o no. Otro ejemplo más gráfico. Hoy, en este taller, yo puedo saber si o tener la certeza de los 11, 2 menos 9. El 9 somos 9 profesores, excluyéndome, o sea, excluyendo a la Paula y a mí. 9 profesores que en teoría son el 100% del grupo. Yo puedo decir hoy día, por ejemplo, que el 70% de los profesores que hoy ha sido el taller comprendió los focos. ¿Podré afirmarlo sí o no? ¿Sí o no? No, No, no puedo. No puedo porque yo he realizado preguntas abiertas,
no he realizado preguntas direccionadas, tampoco las he puesto a construir los focos. Lo que yo puedo observar hoy solo es es como algo pequeñito en virtud de las respuestas que me entregan. Y tampoco estamos en un contexto real, porque estamos en un taller donde yo le estoy haciendo preguntas que son súper direccionadas y que le estoy planteando preguntas esperando respuestas. Por lo tanto, tampoco aplica. ¿Se entiende la diferencia, profesores, o no? Sí, ¿Alguno está perdido aún? ¿Tiene dudas? La pregunta que ustedes se deben hacer cuando estén construyendo sus focos para saber si lo están haciendo bien o mal es, ¿esta conducta la puedo observar en cualquier contexto real? Si la respuesta es no, no es un foco de observación sistemático y no les sirve. Esa es la mejor pregunta que ustedes se pueden realizar. Ya, y miren, de aquí viene, de hecho, si yo sigo avanzando acá, aquí, miren, acá me colocan, a partir de la documentación recogida, Pamela y Andrea tuvieron la siguiente conversación. ¿Quién quiere ser Pamela? Yo soy Andrea, porque yo soy Andrea. Me falta una Pamela. ¿Quién quiere ser Pamela? Ya, pues profesora, ¿quién quiere ayudarme con la lectura? A ver. Yo te ayudo, Andrea, acá. Gracias, profesora Marium. Ya, usted es Pamela, profesora. Ya. Tele. Observé que la mayoría representó figuras reconocibles. Por ejemplo, mira el registro de este niño, hizo un arco iris y expresó el significado que tenía para él. En la mesa donde yo estaba, todos modelaron. Algunos lo hicieron con frutas y Gabriel hizo pelotas. Acá tengo un registro. Me pregunto si Gabriel cumple con el objetivo de la experiencia. ¿Qué crees? Veamos el foco de observación. Este dice, modelan figuras o formas a las que les asigna un significado, por lo que no importa si son frutas, me perdí, por lo que no importa si son frutas o no. Por eso creo que Gabriel da muestras de alcanzar el objetivo. También observé que Gabriel utiliza solo sus palmas para hacer las pelotas de fútbol. Me llamó la atención que no utiliza sus dedos para cortar la plasticina o plastilina en pequeños trozos o realizar detalles en las figuras, a diferencia de sus compañeros. Cambiando de niño, ¿Juan estuvo en tu mesa? Un rato tocó la plasticina y después se fue. No logró hacer nada. En mi caso, Juan solo embetunó un poco con pintura a sus dedos, pero no registré qué más hizo. Luego se fue a mirar los cuentos. Me estoy dando cuenta que Juan prácticamente no trabajó en las experiencias que propusimos. De los que pasaron por mi sector, me llamó la atención Pedro y Daniel. Fueron los únicos que utilizaron el palito de brocheta para realizar detalles. Lo que me dices me hace pensar en el objetivo transversal, ya que este relaciona el desarrollo de la motricidad fina a través del uso de diversos objetos y utensilios. Y miro mis registros y no tengo nada en relación a ese objetivo. Listo. Observación sistemática o no sistemática se aplicó acá. ¿Qué tipo de observación se aplicó? ¿Qué observación se aplicó, profesores? No sistemática, diría yo, No sistemática. ¿Y por qué no sistemática? porque fue como observación directa, fue ¿Ya? una conversación, no hay números. Y no hay registro. Fíjense, por lo tanto, no tienen claridad si el objetivo se cumplió o no. Miren, fíjense, porque la historia continúa. Ya. Luego dice, sigo yo, profesora, es que no definimos focos de observación para ese objetivo, por eso no tenemos más información. Pero al parecer sí tenemos evidencias para el primer objetivo y creo que todos lograron expresar sus ideas a partir de las experiencias plásticas que les ofrecimos. No sé, yo creo que no, todos. Quizás no estamos logrando conectar esta información con el análisis de forma efectiva.
Entonces, ¿cómo deberíamos usar la evidencia que recogimos? Fíjense, Andrea y Pamela se dieron cuenta que necesitaban mejorar el proceso evaluativo, analizando de forma más sistemática la documentación de las experiencias de aprendizaje. ¿Y qué revisaron? El documento de planificación y evaluación, que son orientaciones técnicas pedagógicas para el nivel de educación parvularia, que acá les permite conocer todos los instrumentos más apropiados para una evaluación auténtica. Y este documento se lo subí al Drive también, ¿ya? Y luego decidieron usar una forma de organizar lo que tenían, probando ordenar en una tabla los datos con su correspondiente foco y así poder obtener conclusiones. Foco de observación. Expresa ideas por medio de la plástica, yo le digo plasticina nomás, experimentando con diversos recursos. Modela figura o diversas formas a lo que le asigna un significado y representa a través de pinturas diversas formas a lo que le asigna un significado. Fíjense, Pedro, Gabriel, Daniela, Francisco, Daniel, Juan. Registro individual. Y van registrando. El primer foco. Expresa ideas por medio de la plasticina experimentando con diversos recursos. Pedro, hice una naranja y le hice puntitos con ese palito. Gabriel, yo hice muchas pelotas de fútbol. Daniela, hice una zanahoria muy larga como esta. Pinté muchos colores y así continúa. Juan, sin evidencia, no hizo nada. Segundo foco, modela figuras o diversas formas a las que le asigna un significado. Él modeló, según lo que yo poco veo, la verdad, una naranja. Acá no me arriesgo a decir qué es esto, pero esto sí lo reconozco y es una zanahoria. Él no aplicó y así. Representa a través de pinturas diversas formas a las que le asigna un significado. El único que hizo fue Francisco. Entonces, avanzo. Dice, al observar la tabla le fue más fácil obtener información sobre cómo estaban dando cumplimiento al objetivo. Aquí se presentan algunas conclusiones respecto al foco. Expresa ideas por medio de la plástica experimentando con diversos recursos. Me vuelvo atrás y recuerdo que ese foco es el primero. Pedro hizo una naranja, etc. Solo Juan no tiene evidencia. ¿Qué pudieron concluir? Puedo ver que las evidencias obtenidas indican que casi todos los integrantes del grupo, excepto Juan, que es el que no tenía evidencia, cumple con este foco. Los niños asignan significado a sus creaciones y al observar los registros audiovisuales podemos ver que sus representaciones son figuras o formas reconocibles, utilizando pintura o plasticina. Por ejemplo, Gabriel modela pelotas y Daniel un plátano. En el caso de Juan no tenemos evidencia que nos permita concluir su desempeño. No sabemos si lo logra o no. Entonces, ¿qué podemos hacer para recoger información sobre Juan? Debemos planificar experiencias que nos permitan visibilizar el desempeño de los niños como Juan, utilizando otros recursos materiales o tipo de mediación. Si bien tenemos algunos registros asociados al objetivo transversal, como no teníamos definidos focos específicos, no recogimos información de forma intencionalizada. Y por esto la calidad de estas observaciones es distinta y solo es de algunos niños. Fíjense las tremendas conclusiones que se abordan. ¿Qué preguntas me puedo hacer? ¿Qué acciones que realizan Pamela y Andrea dan cuenta de buenas prácticas en la evaluación? Según yo, cuando ya sistematizan la información y aplican un instrumento. El equipo de aula se dio cuenta que no había definido un foco de observación para el objetivo transversal. Sin embargo, tenían alguna evidencia del cumplimiento de él, en el caso de Pedro y Daniel. Entonces, ¿por qué insisten en que es necesario tener un foco para el objetivo transversal? ¿Qué consecuencias tiene el no haberlo definido de antemano? Significa que una parte del objetivo me queda sin evaluar. La parte actitudinal o el transversal que ustedes están declarando me queda sin evaluación, por tanto no tengo idea si mis alumnos en la parte actitudinal están logrando el foco de observación o no. Y así acá me permite un análisis. ¿Les queda más claro? ¿Sí o no? Sí. Ya, me voy acá, al Drive. En el Drive yo les subí en taller de portafolio, aquí, taller, ya. Párvulo. Tienen todas estas carpetas y yo le coloqué una carpeta adicional con focos de observación. Lo abren y se van a encontrar con los 3 documentos que nosotros analizamos, que es
la planificación y evaluación en virtud del foco de aprendizaje, los programas pedagógicos y los instrumentos también que ustedes pueden utilizar. Y acá les habla cuáles son los instrumentos más pertinentes para abarcar una evaluación auténtica, considerando que la evaluación auténtica es la clave y es la base para trabajar un foco de observación. Dicho esto, dejo de presentar y concluyamos el taller. ¿Qué podemos concluir, profesores? Primero, indicador y foco, estamos claros que no es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pregunta me debo realizar para poder construir un foco de observación? Primero, ¿lo puedo observar en un contexto real? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, no me sirve como foco. Necesito establecer un proceso de observación sistemática todo el rato. ¿Por qué? Porque el proceso sistemático me va a permitir obtener evidencia individual. ¿Debo obtener un foco para el transversal? Todo el rato. Sí. ¿Qué instrumento puedo usar? ¿Puedo usar una escala de apreciación? Sí. ¿Una rúbrica? También. ¿Un registro de bitácora? También. ¿Una escala de apreciación? También. ¿Cuáles son los criterios que voy a utilizar para confeccionar mi instrumento? Los focos, como lo vimos en el ejemplo de la tablita. Mis criterios van a ser reemplazados por focos. No voy a utilizar niveles de desempeño, porque no estoy evaluando indicadores. Entonces, los niveles de desempeño van a ser reemplazados por el nombre del alumno. Y ahí yo voy a ir registrando. ¿Se entiende? ¿Dudas? Paula, no sé si quieres aportar con algo que se me haya ido. A ver, yo creo que el resumen, así bien resumen, es que el foco debe ser observable, que debe estar relacionado sí o sí ¿Sí? con el objetivo específico. Eso no puede ser, o sea, es mucho más fácil el entender que si es del objetivo específico, yo lo voy desglosando. Entonces tengo que tener un foco que vaya a la habilidad para ver, para observar si esta habilidad se está cumpliendo o no. Un Qué buen foco que punto ese, vaya, anótenlo. un foco que vaya a lo transversal, un foco que vaya a la diversidad, para poder yo de alguna forma evidenciar que mis niños están logrando ese objetivo que yo mismo planteé. Y por eso les digo siempre, les insisto tanto que la caracterización es importante. ¿Por qué? Porque se supone que de ahí nace el objetivo, y el objetivo tiene que ver con qué yo quiero levantar dentro de lo que tengo o de lo que los niños ya tienen. Una vez que yo planteo ese objetivo, para poder ver si efectivamente lo están cumpliendo, tengo que desglosar el objetivo a través de mi observación. Y con eso después yo puedo fundamentar la experiencia. Entonces va todo unido, no hagan cosas así como todas aparte, porque en el fondo después no los van a poder hacer coherentes entre sí. Entonces el foco de observación siempre tiene que ser observable, tiene que estar relacionado con el objetivo específico, tiene que contemplar lo transversal, tiene que contemplar la diversidad también. Súper. Ya. Y lo último que voy a terminar, que se me olvidó, que en virtud de lo que la profesora Marcela había consultado, dame un segundo que les quiero dar un ejemplo, pero de cómo yo puedo redactar una experiencia en tercera persona. Y les voy a mostrar. ¿Cuál era? A ver, espérame. Dame un minuto que no me acuerdo cuál era. Ah, no, era acá. Miren, solo vamos a evaluar un poquito la redacción de cómo quedaría, como yo tengo que plantear mi experiencia de aprendizaje en tercera persona. Y queda así. Y con esto terminamos. Y queda así, miren. Acá. Inicio. Al comienzo de la clase se saluda a los niños y niñas y se les invita a trasladarse hacia el sector de la alfombra, con el fin de poder fortalecer lo actitudinal declarado en el objetivo, etc. Por ejemplo, lo paso súper rápido porque este es un portafolio que no debería estar mostrándoles. De hecho, voy, Paula, ¿Dime? oye, ¿Mm? no me aparece grabado. ¿Les llegó el mensaje, profesores?
Pero aquí dice pausar, detener grabación, ¿no aparece también en la pantalla? Sí, Sí, está grabando. ¿A ¿Aparece dónde? grabando? Es Sí, que lo se que está pasa es grabando. que... Ya, pero espérame, es que yo no me aparece acá la opción. De hecho, me aparece la Está opción como... grabando. ¡Ah! Y que Dios mío, ya. aparece el puntito rojo que graba. Ah, ya, ok, ya. Sí. Ya, pero lo paso rapidito. Dice, por ejemplo, desarrollo, se da inicio al relato del cuento, procurando siempre estimular la imaginación. Acá está en tercera persona. Si yo lo colocara en primera persona, sonaría, doy inicio al relato del cuento. ¿Se fija la diferencia de plantearlo en tercera persona? Por ejemplo, cierre. Para finalizar, se realiza preguntas abiertas metacognitivas. Si fuera en primera persona, quedaría como finalizo realizando preguntas metacognitivas. ¿Se entiende la diferencia del planteamiento? Mira, ¿Sí? en la parte de PPT del Drive, yo subí hace días un ejemplo de experiencia de aprendizaje para ver cómo ese relato. Ese está en tercera persona también, por si acaso quieren echarle como un vistazo. Eh, Obviamente estos son ejemplos que están ahí dando vuelta por todas partes, pero considérenlo como eso, como un modelo, no como una experiencia que se pueda tomar como igual, pero sí está con el tema de inicio, desarrollo y cierre en tercera persona. Sí. Entonces, eso es como un ejemplo de cómo lo pueden abordar. Ahora, para cerrar el taller, profesoras, primero, consulta, duda, algo que no le hayas quedado claro. Yo quería consultar, Andrea, en la redacción del foco, ¿tiene que haber ¿Ya? una estructura igual como en el objetivo específico? No, no tiene una estructura, profesora, el foco. Solo cuide que vaya en tercera persona, nada más. Y bueno, no es estructura, pero ¿qué elementos usted debe cuidar? Que estén estrictamente en coherencia con el objetivo Eso. y lo otro, que le permitan dar cobertura. Fíjense, cuando ustedes construyan todos los objetivos, hagan este ejercicio. Vayan analizando foco por foco si son coherentes con el objetivo, como les decía Paula. Fíjense si yo abarco la habilidad, si abarco el contenido, lo procedimental, lo actitudinal y la diversificación de enseñanza. Ahora, luego hagan el ejercicio de preguntar si yo tomo todos estos focos, ¿doy cobertura total al objetivo que planteé? Si yo no doy cobertura total, tengo que agregar un foco adicional. Ese es el ejercicio que tienen que hacerse en virtud de coherencia y cobertura. Y ese es el ejercicio que tienen que hacer cuando confeccionen los focos de observación. ¿Les Y lo parece? otro, Cuéntenme. Andrea, cada foco igual tiene que tener una pauta, una lista de cotejo, una escala de apreciación. No, va una escala de apreciación o una pauta de cotejo o una rúbrica para cada experiencia. Porque fíjense que en teoría ustedes debiesen tener 3 instrumentos. ¿Por qué? Porque fíjate que el ejemplo que vimos mira, esa estructura no obedece a ni una pauta de cotejo, ni una rúbrica, ni una escala de precisión, porque fíjate que son reemplazados los elementos, porque ustedes trabajan con evaluación auténtica, pero tiene la estructura más que nada de un registro de bitácora, porque va el foco y va arriba el nombre del estudiante. No obedece a una rúbrica porque no estamos hablando de un criterio ni un indicador. Tampoco estamos hablando de una escala de apreciación porque no estamos frente a niveles de desempeño, sino que estamos más que nada en un registro no es anecdótico, sino que es como un registro de bitácora individual por estudiante con los focos. El documento que les dejé en el Drive les va a permitir clarificar aún más porque hay ejemplos súper claros vinculados a educación parvularia en cuanto a los focos y cómo lo pueden incorporar en un instrumento. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes deberían tener 3 instrumentos, uno por clase. Y en el instrumento que elijan debiesen estar todos los focos que ustedes declararon para la experiencia 1, otro instrumento con todos los focos para la experiencia 2 y un tercer instrumento para la experiencia 3. ¿Se entiende? ¿Sí?
¿Ninguna otra duda? Ok. Ahora, si tuviéramos que terminar el objetivo, o sea, disculpen, no el objetivo, sino que el taller, y tuvieran que definir un poquito con una palabra cómo quedan frente al taller realizado, ¿cómo lo podríamos definir? En virtud de lo que, de lo que trabajamos hoy día. En relación a la claridad, dices tú. No, a lo que no, pues, o sea, si quedan, por ejemplo, como más, como ya las dudas se fueron, se quedan más tranquilos, se quedan aún inquietos, porque es necesario un poco que me mencionen, porque si aún siguen existiendo dudas, también ahí con Paula vamos a tener que darle otra vuelta, qué sé yo, y poder tomar decisiones también, pues. Fíjense que acá lo que estoy aplicando también es un tipo de evaluación, por levantamiento de información. A mí al menos me quedó mucho más claro porque eh, si bien realizamos a lo mejor esta manera de evaluar, al menos yo en el colegio donde trabajo nunca lo había usado, o sea, había usado el término foco. Entonces, ¿Ya? cuando yo leí el manual y aparecía el foco, que lo tengo en mi manual todo rayado, todo donde decía foco lo tenía con un signo de interrogación, porque no ¿Ya? sabía a qué se refería. Entonces, eso me tenía complicada. Y lo bueno que ahora se fue analizando siempre con ejemplos. Entonces, yo creo que esa es la manera como más didáctica en realidad para nosotras, de poder ir analizando ejemplos, ir como desmenuzando. Ya, pero entonces les queda clarito y ya podemos en el fondo decir que tenemos liberado el tema de los focos, ¿no? Yo no podría decir así como que bruto, que, que claro, porque lo siento complejo igual. Por eso te preguntaba si tenía una estructura, porque todavía a lo mejor en esa pregunta estoy como eh, demostrando la inseguridad que hay por detrás, donde lo estoy Lo recién que, como lo pudiendo que pasa, entender. lo que Eso. pasa, profesor, es que no lo van a descubrir hasta que empiecen a construirlos. Ya, porque fíjense que a pesar que a lo mejor se analizó con ejemplos, sigue siendo teórico. Cuando ustedes se enfrenten con la práctica, es donde se van a encontrar con todas las dudas. Ay, esa es la parte como, por eso que lo coloco como el proceso de evaluación, es cuando ustedes lo apliquen. Porque ahí realmente van a aparecer todas las dudas que puedan aparecer frente a la construcción. Y más si ustedes no están acostumbrados a trabajar con foco. Imagínense que yo no soy educadora de párvulos, a mí no se me complica en trabajar y entender los focos porque yo estoy acostumbrada a trabajar con indicadores. Entonces, si bien no es lo mismo, pero es muy similar, es una línea muy delgada que los diferencia, pero aún así se confunden entre focos e indicadores, ¿ya? Es por eso que yo partí con la pregunta, ¿el foco será lo mismo que un indicador? No, en ningún caso, pero es una línea muy delgada que los diferencia, ¿ya? No sé si la Paula quiere complementar algo como para dar término. No, yo creo que pasa eso que dices tú en el sentido de que cuando se va aplicando es donde van naciendo las dudas frente a los ejemplos y todo lo demás como que se le aclara a uno, pero al momento de hacerlo empieza todo esto. Pero yo creo que lo principal es que se fijen en eso. Son esas características, son como esos famosos tips en el fondo, si uno los quiere mirar desde ese punto de vista, que tienen que tener sí o sí esos elementos. Entonces, teniendo esa parte, van a estar bien los focos, porque el foco es mucho más fácil de redactar en el fondo que un objetivo, por ejemplo. Entonces, es desglosarlo, ver cómo, y como ustedes ya hicieron el ejercicio de hacer un objetivo bien redactado, con la habilidad, con el procedimiento, con la actitudinal, etcétera, eso mismo tienen que ir viendo cómo me fijo en que efectivamente esa habilidad se desarrolló, cómo me fijo que estoy viendo la parte transversal, cómo me fijo que estoy atendiendo la diversidad de mi grupo, y ahí nacen los focos casi instantáneamente porque es súper reducido en el fondo el campo donde tienen que actuar. Es un objetivo específico y de ahí lo van sacando. Sí. Entonces va a salir más fácil. Sí, y cuando se me compliquen y se me pierdan, eh, trasládense a ejercicios como, disculpe,
yo creo que me voy a resfriar. Pero, ya. Trasládanse como ejemplos concretos de la vida cotidiana para que un poco se alineen. Cuando yo voy a lavar, ¿qué necesito saber antes? ¿Qué necesito si mi esposo, oye, los esposos, cuando nos dicen, bueno, yo no tengo, por suerte, ya, pero ustedes que ahí empatizo con ustedes, ¿ya? Cuando el esposo le dice, oye, enséñame a lavar, fíjense, le enseñan y después cuando él empieza a aplicar el ciclo de lavado, dígame que ustedes no se ponen a observar todos los pasos que él hace previo, ¿sí o no? ¿Habrá calculado la cantidad de detergente necesario? ¿Habrá separado la ropa blanca de color? Porque ustedes necesitan observar que esas conductas que son observables de forma inmediata estén bien hechas. Porque lo contrario, si él no separa la ropa de color de la blanca, significa que no entendió nada. Y que se le va a mezclar colores, ¿sí o no? Son focos de observación, po. No sistemático. Porque no, imagino ustedes con una escala y una pauta de cotejo, si separó la ropa blanca. No, pero es un ejercicio bueno para que se vuelvan a focalizar y se vuelvan a centrar y vuelvan a entender dónde tienen que centrarse. ¿Ya? ¿El foco es preciso o hay que explicarlo? Yo diría que es preciso. Es como el ejemplo que les di recién. Si ustedes quieren asegurarse que el esposo pueda lavar bien, ¿qué es lo que necesitan observar? Que separe la ropa blanca de color, que calcule bien la medida de detergente. Por tanto, no es necesario volver a explicar mayormente con mucha chaya ese foco. Si finalmente lo que necesitan, una conducta observable, que él separó la ropa blanca de la color, sí o no, nada más. ¿Ya? Se Es un explica por sí ejemplo. solo, en el fondo. Claro. Entonces, cuando ustedes se vayan perdiendo y no sepan, pucha, ¿qué mierda era un foco? Transpórtense a un ejemplo concreto. Si ustedes tuvieran que enseñar algo que ustedes manejan súper bien, cocinar, por ejemplo. Bueno, yo no, pero yo me imagino que ustedes sí. Entonces, una cazuela. ¿Qué es lo que van a estar ahí en la cocina mirando si el esposo hizo o no hizo bien? ¿Frió la cebolla? ¿La sofrió? ¿La aliñó? Ya, pues, son conductas que ustedes observan de forma inmediata, que no necesitan mayor análisis. Y ahí están frente a un foco observable, no sistemático, pero finalmente es un foco. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Ya, bacán. Ya, profesora, damos por terminado porque yo, aunque ustedes no lo crean, yo continúo, tengo a las 10, 3 minutos me pasé, tengo que trabajar con otro profesor ahora. Así que vamos a subir el video, no me comprometo hoy día, la verdad, porque me queda como para 1 hora y media más trabajando aún. Así que mañana durante la pega lo subo, pero lo que sí, los 3 documentos que revisamos hoy día ya están en el Drive, por si acaso los quieren descargar o los quieren revisar. ¿Les parece? Paula, no sé, usted colocará los tiempos de trabajo para los focos, le manda la información ahí por grupo, no sé, ¿y ustedes se organizarán? Mira, la semana Eh, pasada vimos un poco eso y todas de forma súper optimista dijeron que en 2 semanas tenían sus 3 experiencias de aprendizaje con focos incluidos. Y yo, aceptando la democracia, les dije, bueno, con mis dudas. Y creo que efectivamente tenía toda la razón en dudar porque no se ha dado. Y yo creo que un par de semanas más para desarrollar todo eso, porque son 3 experiencias y cada una de esas experiencias van a ser 12 focos por lo menos. Entonces es un tema. Así es que yo creo que 2 semanas más es una Miren, buena sí, forma. a mí no me complica que se demoren más. Lo que sí les voy a decir, profesora, y con esto termino, confíen en lo que ustedes son capaces de hacer. Confíen en sus competencias, sus capacidades, por algo ustedes están a cargo de educar a alumnos y llevan tanto tiempo haciéndolo. Y creo que la gran ventaja de ustedes es que no confían en lo que ustedes son capaces. Y yo estoy segura que, claro, a lo mejor no comprendían el foco como concepto, pero no voy a discutir con ustedes que no trabajan con focos en el día a día. Yo sé que sí, quizás no lo identificaban como con nombre, a lo mejor tan específico, pero ustedes trabajan con estos elementos en el día a día. Pero ¿saben qué?
empodérense de lo que ustedes son capaces de hacer. Y este proceso ha sido difícil, sí. Hemos estado con muchas dudas de cómo, de desesperación también. Pero créanme, cuando esto termine y cuando el próximo año ustedes tengan sus resultados, se van a reír. Se van a reír y van a decir, pucha, valió la pena. Y créanme que no van a tener que pagar nunca más una asesoría. Porque si las vuelvo a ver trabajando conmigo, no las voy a inscribir. Porque ustedes ya pasaron un proceso de capacitación y de asesoramiento. Por lo tanto, me gustaría verla a muchas de las que están hoy como integrantes, también liderando procesos de capacitación para este portafolio, porque se necesita. Entonces, empodérense. Ustedes tienen las herramientas. Pregunten lo que sea necesario. Lo que sí me gustaría, y esto se los digo también honestamente desde un poco desde el cansancio, que pudiésemos establecer quizás horarios. ¿Ya? Pero esto lo estoy trabajando con todos los grupos. Yo no tengo problema en responder sábados. Los domingos yo creo que a lo mejor nos pudiésemos liberar. Y también para ustedes, porque ojo, tiempo tenemos. Y ustedes me pueden decir, pero es que profesor, estamos en... No, no estamos en contra del tiempo. Lo que pasa es que se ha demorado porque ha sido un proceso también de comprender qué es lo que tienen que hacer. Pero créanme que esta es la parte la más compleja. Pero ahora se tienen que ir por un tubo. Entonces, también en virtud de que ustedes puedan descansar también, porque no puede ser que estén las 24/7 también pensando en el portafolio, también tiene que ser un proceso de aprendizaje. Y créanme que con los tiempos estamos bien. Nos quedan todavía 2 meses completísimos, de 2 meses de trabajo. Entonces, yo les propongo liberarnos los domingos, regalonen con sus familias, y los sábados hasta una hora prudente, 6 de la tarde, ¿les parece? En realidad, todos los días 6, 7 de la tarde. ¿Les parece? Desde 8 a 7. ¿Les tinca? ¿Sí? Ahora, si hay alguna cosa bien urgente, yo igual les voy a responder, pues, obvio. ¿Ya? Y la Paula me explica igual, pues, pero tratemos un poco de a lo mejor movernos en esos horarios también, un tema por el bienestar de todos. ¿Les parece? ¿Sí? Súper. Ya, Sí, está profesora, bien. vayan a descansar. Cualquier cosa nos informan y con todo el fuego nomás. Si son las 10 de la noche, yo estoy trabajando a las 6 de la mañana y créanme que no he parado en todo el día y estamos acá con todo el full de energía, es porque creemos en esto y creemos en cada uno de ustedes, así que con todo nomás. Y si tenemos que corregir, bueno, y que la Paula sigue corregir los procesos, lo hace con bastante amor esta mujer. Así que démosle. ¿Les parece? Ya, ahora ustedes se van a dormir y yo me quedo trabajando. ¿Ya? Cariños, Te profesores, gusto todavía. cuídense. Oh, sí, Buenas noches. Gracias. sí, pero hay que disfrutar lo que uno hace, ¿eh? Ojo, Sí, de todas disfrútenlo. maneras. El disfrutar lo que uno hace te hace vibrar en frecuencia más alta. Así que ahí atesoren eso, ¿ya? Cariños, profesoras, cuídense, nos vemos. Igual. Profe Chao, Paula, buenas noches. Ahí se quedan con la Paula. Yo tengo que salir de la reunión para conectarme a la otra. Sí, yo también. tengo Gracias, Macarena, Andrea. Dígame, No sé. tengo una duda, profe Paula. dime. Cuando usted Espérame, Paulita, deja tú de grabar. Y tú sácame de la reunión, porque yo no puedo cerrarla. Ya, ok.